¿Qué haces con la culpabilidad? En Levítico capítulo 16, Dios establece el día de la expiación, un momento cuando los pecados de Israel eran simbólicamente removidos a través de un importante ritual. Este no era solo acerca de perdón, este también era sobre restaurar al pueblo en una correcta relación con un Dios santo, santo, santo. Pero esto no es todo. En Levítico 17 y 18, Dios establece leyes que llaman a su pueblo a ser diferente del mundo alrededor de ellos. Estas leyes pueden parecer antiguas, pero estas revelan algo crítico. Expiación no es solo sobre ser perdonado, es sobre ser transformado. Bienvenido al día 49 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura, usando un plan cronológico. Estás escuchando el podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Hoy día desmenuzamos los capítulos del 16 al 18 del libro de Levítico, donde Dios establece uno de los más importantes días en el calendario de Israel, el día de la expiación. Un sagrado tiempo donde el gran sumo sacerdote hace sacrificios por el pecado de la nación entera. Estos capítulos nos dan una de las más claras fotos de la obra de Jesús sobre la cruz y revelan por qué la santidad no es solo sobre sacrificios, sino sobre cómo la gente de Dios vive en respuesta a ser apartado. Hoy día vemos cómo la expiación fue central en la relación de Dios con Israel, porque la sangre fue requerida para perdón y cómo la ley moral de Dios protege a su pueblo de la corrupción de naciones vecinas. En Levítico 16, una vez al año, en el día de expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por sí mismo y la nación de Israel completa. Ningún otro día lleva el mismo peso porque era una vez al año que el pecado era tratado a nivel nacional. Antes que el sumo sacerdote entrara, debía purificarse a sí mismo a través de una ofrenda por el pecado. Verso 6 dice: Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así será justo ante el Señor. Incluso el sacerdote, aquel que intercedía a favor del pueblo, tenía que limpiarse antes de acercarse a Dios. Luego venía el gran acto del día de expiación. Los dos machos cabríos eran presentados. Uno era sacrificado como una ofrenda por el pecado, simbolizando el pago del pecado, mientras que el otro, conocido como chivo expiatorio, era enviado al desierto, simbolizando que éste llevaba consigo los pecados del pueblo. Versos 21 y 22 explica que Aarón pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará al chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. La gente miraba literalmente cómo sus pecados eran quitados, un poderoso cuadro tanto de justicia y misericordia. Después de establecer el sistema de expiación, Dios entonces enfatiza por qué la sangre fue requerida para perdón. Verso 11 del capítulo 17. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Esta ley prevenía a Israel de comer sangre y reforzaba que la vida pertenece a Dios solamente. Cada sacrificio era un recordatorio que el pecado requiere muerte, pero Dios provee un sustituto. Entonces Dios cambia de la expiación a la santidad diaria, llamando a Israel a vivir diferente de las naciones vecinas. Levítico 18 comienza con una fuerte advertencia. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy el Señor su Dios. No se comporten como la gente de Egipto donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán a donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida.
Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor, su Dios. Dios establece claramente límites morales, particularmente sobre relaciones sexuales, porque Israel estaba llamado a vivir diferente, no como las naciones paganas, las cuales practicaban inmoralidad e idolatría. El pueblo de Dios debe reflejar la santidad de Dios y cómo ellos viven. Levítico 18 no es solo sobre leyes, es sobre identidad. Dios ha elegido a Israel, pero su obediencia es una respuesta de ser apartados. Aquí quiero dar un rápido recordatorio. Esto no es diferente para los creyentes hoy. En 1 de Pedro capítulo 1, versos del 14 al 16, Dios dice: Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Expiación fue más que un día sagrado para Israel, reforzando que el pecado requiere tanto el pago como la eliminación. Las leyes sobre la sangre y moralidad moldearon a Israel en una nación distinta de las culturas de alrededor. Levítico 16 es el clímax del libro, mostrando que Dios provee una manera para una completa limpieza. La estructura de estos capítulos nos mueven de la expiación a la santidad práctica, enfatizando que el perdón no es otra cosa que parecerse más a Jesús. Hasta aquí el resumen de hoy. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por proveer un camino para limpiarnos, no solo temporalmente, pero eternamente a través de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a vivir en respuesta a esta expiación, eligiendo santidad en cada área de nuestra vida. Gracias por la sangre de Cristo, que nos hace nuevos y nos aparta. Es en su nombre que oramos. Amén. Estos capítulos nos enseñan que expiación no es solo sobre cubrir pecados, sino removerlos completamente. El día de expiación da a Israel un recordatorio anual que el pecado requiere tanto justicia y misericordia. Los dos machos cabríos simbolizan esto perfectamente. Uno es sacrificado y el otro lleva los pecados lejos. Jesús cumple completamente ambos roles, pagando la penalidad por el pecado y removiéndolo de nosotros para siempre. Gracias, Padre Celestial, por enviar a tu Hijo Jesús. El mandato de no consumir sangre refuerza que la vida pertenece solo a Dios. Cada sacrificio señala el derramamiento definitivo de la sangre de Cristo, el cual asegura redención para todos los que ponen su confianza en Él. En Levítico 18 nos recuerda que ser apartados es sobre vida diaria. Se supone que santidad no debe ser una carga. Es una respuesta a la perfecta gracia de Dios a través de Jesús. No solo recibimos expiación, recibimos transformación. Recuerda, tenemos un nuevo corazón. Entonces deberíamos vivir en una manera en que no solo somos perdonados, pero somos llamados a vivir como gente que refleja la santidad de Dios. Te animo a que no dejes de leer o oír los capítulos de hoy por ti mismo. Gracias por acompañarnos en el banquete de hoy. Remanente nos ayudó a condimentar el resumen. Continuaremos en el libro de Levítico, si Dios lo permite, mañana en los capítulos del 19 al 21. Veremos cómo Dios establece más instrucciones de santidad, mostrando que la adoración no es solo sacrificio, es obediencia en cada área de nuestra vida. Por favor, asegúrate de darle un me gusta a este video, suscribirte al canal, compartir con alguien, comentar abajo y sigamos caminando juntos a través de la asombrosa historia redentiva de Dios. Es un gran honor y una gran bendición haber llegado hasta aquí, tan lejos. Te envío un fraterno abrazo, me despido recordándonos que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.